Ese invierno descendió sobre el pueblo de Greystone como una sentencia silenciosa. La nieve caía sin cesar, cubriendo los tejados, tragándose los caminos y desdibujando la línea entre la humanidad y el silencio. Pero el frío más agudo no venía del viento. Venía de los ojos de aquellos que vivían allí. Ojos que juzgaban sin hablar, sin razón. En una pequeña tienda de comestibles en el corazón del pueblo, Isabel Merlo trabajaba en silencio, moviendo rápidamente las manos por los estantes, acostumbrada al aroma de la harina, la madera húmeda y el licor envejecido. Era la única hija de Elias Merlo, un hombre severo y viudo. La gente del pueblo a menudo miraba a Isabel con una mezcla de lástima y sospecha, simplemente porque trabajaba en un lugar que otros consideraban inapropiado para una dama decente. Una tarde gris, cuando el pueblo cerraba sus puertas temprano, anticipando una tormenta, Isabel escuchó una risa burlona detrás de ella. La voz de un hombre cortó el frío. «Señorita Merlo, no exactamente el tipo de mujer que llevarías a casa para conocer a tu madre». La risa siguió, baja y cortante como fragmentos de hielo. Dejó el saco de harina, se envolvió la bufanda y salió sin decir palabra. La tormenta acababa de comenzar. La nieve azotaba su rostro. El viento tiraba de su abrigo como dedos codiciosos, pero Isabel no se detuvo. Solo quería huir de los susurros, las miradas y el dolor dentro de ella. Vagó por el bosque, las lágrimas nublando su vista, los pies hundiéndose en la nieve profunda. Un paso en falso. El suelo bajo sus pies se rompió. Un sonido seco de crujido. Luego silencio. Cayó. Cuando despertó, el frío ya se había asentado en sus huesos. Su visión estaba borrosa. Gritó una vez, 2 veces, luego silencio. Al otro lado del bosque, Nathan Hale lo escuchó. Antiguo diseñador de interiores de renombre, Nathan había abandonado el mundo después de perder a su esposa en un incendio. Ahora vivía solo en una cabaña de piedra, enclavada en lo profundo de los árboles, lejos del juicio de la sociedad y lejos del dolor que nunca se fue realmente. Pero ese grito, débil, desesperado, atravesó el viento como un hilo de propósito. Agarrando una lámpara de tormenta, envolviéndose en gruesa lana, Nathan salió a la ventisca. Nathan avanzaba a través de la nieve espesa, el parpadeo de su lámpara como una estrella enferma, temblando en la tormenta. Encontró a Isabel en un hueco de blanco, medio enterrada, los labios pálidos, la respiración tan débil que apenas susurraba vida. Sin decir palabra, la levantó, apretándola contra su pecho, protegiéndola del viento con su cuerpo. Su cabaña no estaba lejos, un modesto refugio de piedra y madera con un fuego aún crepitando en la chimenea. La tumbó junto a las llamas, la envolvió en mantas, hirvió agua y le goteó suavemente té de hierbas calientes sobre los labios. No durmió. Toda la noche se quedó junto a ella, sujetándole la mano como si fuera un hilo frágil que la anclara a la vida. Cuando Isabel abrió los ojos, lo primero que sintió no fue el frío, fue calor. Calor suave, seco, persistente que acariciaba su piel como un toque tierno de la mañana. La habitación estaba tranquila, ausente de voces, pero no de presencia. Nathan estaba cerca del fuego, su espalda vuelta como si le concediera el espacio para respirar sin expectativas. «Estás a salvo ahora», dijo, su voz baja, áspera y desconocida. «Esta es mi cabaña». Isabel asintió débilmente. No hacían falta palabras. El silencio entre ellos ya llevaba cada pregunta, cada respuesta. A la mañana siguiente, mientras la tormenta se calmaba, Nathan preparó su trineo para llevarla de regreso. El viaje fue silencioso, pero cuando las puertas de Greystone aparecieron a la vista, la primera mirada que se cruzó con la de ellos fue la de la señora Clarice, aguda, fría y adornada con una sonrisa de labios cerrados, como un veredicto. El rumor se extendió como fuego sobre pergamino seco. La señorita Amarillo pasó la noche en la cabaña de un viudo. Cuando Isabel entró en la tienda, su padre ya estaba allí.
pálido, mandíbula apretada, ojos imposibles de leer. No hubo preguntas, no hubo consuelo, solo una sentencia. Haremos lo que sea necesario para solucionar esto. El aire dentro de la tienda era espeso como ceniza. Isabel se quedó frente a su padre, aún temblando por el frío, aunque el hielo en su mirada cortaba más profundo que la nieve que se adhería a sus hombros. ¿Te das cuenta?, dijo Elías Merlo, su voz tajante y fría, ¿que una sola noche es suficiente para borrar tu nombre de los registros del honor? Isabel no dijo nada. Se abrazó más fuerte su chal, los ojos fijos en el suelo de baldosas gastadas. «Dicen que pasaste la noche en la cabaña de un viudo», continuó él. «A nadie le importa la verdad. Solo quieren una historia que valga la pena repetir. Yo no lo hice. No importa». Rápidamente, añadió, «lo que importa es que ya lo creen». Exhaló entonces. Se secó, quebrado, como alguien que llora una pérdida que nunca podrá recuperar. Si aún quieres vivir en Greystone, debes casarte con él. Nathan Hale fue llamado poco después. Se paró en la puerta, alto, silencioso, inescrutable. No se intercambiaron saludos. Elías se volvió hacia él y le preguntó, «¿Estás dispuesto a casarte con mi hija?» Nathan miró a Isabel. Ella no suplicaba, no negaba. Solo ofrecía una mirada firme, conteniendo el colapso. «Si ella está de acuerdo», dijo Nathan lentamente, «no me negaré». Isabel quería reaccionar, gritar, llorar, decir no. Pero todo se atascó en su garganta. Años de vivir bajo el peso de las expectativas le habían enseñado una cosa: cómo sobrevivir a través del silencio. Asintió, no por creencia, sino porque el silencio siempre había sido su armadura. La boda se celebró en silencio. No hubo flores, no hubo música, no hubo sonrisas de felicitación, solo el repique de la campana de la iglesia como una advertencia y las miradas calladas de aquellos que observaban, no como testigos, sino como jueces. Isabel Merlo entró en la capilla con un vestido prestado, sin ramo, sin nadie a su lado. Nathan Hale esperó en el altar con un traje viejo, planchado pero desvaído, su mirada ardiente como madera que arde lentamente. Cuando el sacerdote preguntó, respondió simplemente, «sí». Y Isabel tuvo que reunir todo el aire en su pecho solo para susurrar, «sí». La ceremonia terminó como un funeral sin lágrimas. Nadie se quedó. Nadie los acompañó afuera. Nathan no le tomó la mano. Solo caminó adelante, liderando el camino de regreso a la cabaña, como si ni siquiera él estuviera seguro de estar listo para ser un esposo. En los días que siguieron, el tiempo pasó lentamente. La cabaña era pequeña, pero la distancia entre ellos parecía vasta. Isabel se levantaba antes del amanecer, barría los pisos, alimentaba el fuego, lavaba trapos y preparaba sopa con lo que encontraba. Nathan salía temprano cada día, cortaba leña, reparaba el techo, revisaba las trampas. No se tocaban, no discutían, no saludaban las mañanas. A veces ella se sentaba junto a la ventana, los ojos desenfocados. La cabaña no mostraba rastro de una mujer, ni flores secas, ni encajes, ni espejos, solo herramientas de carpintería, libros técnicos y bloques de madera sin forma. Por la noche compartían la misma mesa, pero no las mismas palabras. Nathan colocaba un tazón de sopa frente a ella, nunca preguntando si sabía bien. Ella respondía con un pequeño asentimiento. Una tarde, Isabel abrió su maleta y encontró una carta de Julian Davenport, el hombre que alguna vez le prometió matrimonio y luego desapareció. Sus antiguas palabras dulces ahora leían como ironía. No lloró en voz alta. Simplemente se sentó, temblando, sosteniendo la carta contra su pecho como una reliquia de la necedad juvenil. Nathan estaba fuera de la habitación. La vio encogida sobre sí misma, pero no entró. Esa noche, sin decir palabra, dejó una pequeña caja de madera junto al banco de costura.
Dentro, una bobina de hilo y un set de agujas, sin nota. Pero Isabel entendió. Era su manera de decir que ya no era invisible aquí. Esa tarde, el cielo se despejó extrañamente después de días de oscuridad. Isabel sintió la necesidad de aire, así que se envolvió en su bufanda, se puso las botas y tomó una cesta tejida, planeando recoger ramas secas en el bosque cercano. «Deberías esperar hasta que regrese», había dicho Nathan esa mañana. Pero no era una orden, solo una suave sugerencia. Isabel no quería ser una carga, necesitaba espacio y claridad. El bosque estaba en silencio. La nieve se hundía profundamente. Ella caminaba con cuidado, recogiendo ramitas cubiertas de escarcha. El aire llevaba la dulzura punzante del frío y la descomposición. Cuando se agachó para recoger otra rama, lo escuchó. Un crujido seguido de una respiración pesada. 3 figuras grises emergieron de entre los árboles. Lobos, silenciosos, sin gruñir, solo acercándose. Sus ojos brillaban como brasas en el bosque sombrío. Su cesta cayó. Isabel retrocedió, resbaló y cayó en la nieve helada. Sus ojos bien abiertos, su garganta cerrada. El miedo le robó la voz. Entonces, un disparo rompió el aire del bosque, resonando como un trueno. Los lobos se dispersaron. Otro disparo. Los gruñidos se desvanecieron a lo lejos. Isabel temblaba, todo se nublaba. Nathan corrió hacia ella, envolviéndola con su abrigo. «¿Estás herida?», Zrenia preguntó, sus ojos aún escaneando el bosque. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Él no esperó. La levantó como lo hizo aquella primera noche y la llevó en silencio de vuelta a la cabaña. Esa tarde, el fuego ardía brillante. Isabel se sentó envuelta en capas de lana, aún temblando. Nathan no dijo nada. Colocó un pequeño paquete envuelto en lino sobre la mesa. Ella lo abrió. Una figura tallada en madera, rugosa y simple. 2 personas de pie lado a lado, sin tocarse las manos, pero sus hombros casi se tocaban. Sin nota, sin explicación, pero Isabel entendió. Él la había visto, y en su silencio había comenzado a tallar algo sin nombre. Una noche, después de una fuerte nevada, el cielo sobre Greystone se despejó como cristal. Nathan abrió la puerta de la cabaña, permaneció quieto un momento, luego volvió a entrar y dijo suavemente: «Deberías salir. Quiero mostrarte algo». Isabel se puso otro abrigo y lo siguió hasta el porche. Cruzaron la pradera cubierta de nieve y se detuvieron en una pequeña colina. Por encima de ellos, la aurora boreal se derramaba sobre el cielo como seda viva, brillando en tonos de verde y violeta. El mundo parecía contener la respiración. «Mi esposa una vez soñó con ver las luces del norte», dijo Nathan, sus ojos fijos en el cielo. «Planeamos un viaje a Islandia, pero luego ocurrió el incendio. No pude salvarla. Construí cientos de casas para otros, pero no pude proteger la mía». Su voz no estaba quebrada, solo baja y honesta. Isabel presionó sus manos más profundamente en su abrigo y respondió suavemente: «El hombre que prometió casarse conmigo desapareció cuando comenzaron los rumores. Ya no lo odio. Solo lamento haber creído alguna vez que mi valor dependía de la elección de otra persona». Permanecieron en silencio durante un largo momento, la aurora bailando sobre la nieve y en sus ojos. Nathan se volvió hacia ella. «Nunca le he pedido a nadie que se quede aquí». Isabel sonrió suavemente. «Nadie ha intentado retenerme». Él extendió su mano, sin prisa. Ella colocó la suya en la suya. Por primera vez, realmente se tocaron. No por obligación, no por lástima, sino por una vulnerabilidad compartida y callada. Las luces del norte continuaron su silencioso remolino arriba. Pero entre sus manos entrelazadas, otra luz comenzaba a encenderse, más silenciosa, más profunda. La nieve había comenzado a derretirse, revelando trazos de tierra marrón debajo del blanco.
El agua goteaba del techo como un susurro vacilante. Isabel estaba colgando una gruesa manta sobre la barandilla cuando vio la figura familiar acercándose por el camino del bosque. Julian Davenport. No había cambiado mucho. Seguía pulido, seguía usando zapatos de cuero que parecían fuera de lugar en un sendero embarrado. Isabel llamó como si no hubieran pasado años. «Necesito hablar contigo». Nathan no estaba en casa. Isabel lo invitó a entrar, no por calidez, sino por claridad. Se sentaron frente a frente. El fuego crujía suavemente en la chimenea. Julian sacó un sobre de su abrigo. Estaba equivocado. Irme, quedarme callado. Pero ahora puedo arreglarlo. Colocó la carta sobre la mesa. Este no es tu mundo, Isabel. Mereces sábanas de seda, no corteza y nieve. Vuelve a donde perteneces. Isabel no respondió de inmediato. Una vez, esas palabras habrían sido todo lo que ella deseaba. Pero ahora, en esta cabaña de madera, cerca de un fuego que Nathan había encendido y una silla tallada por sus manos, no estaba segura de lo que ella misma significaba. «Llegaste demasiado tarde», dijo suavemente. Julian bajó la cabeza, los puños apretados. «Todavía es posible si lo deseas». Cuando se fue, dejando la carta y una mirada esperanzada detrás, Isabel permaneció en la puerta durante mucho tiempo. Sobre la mesa, la talla de madera de Nathan seguía allí, sin pulir, silenciosa. No prometía facilidad, solo presencia, real e inefable. Isabel tomó la carta. No la rasgó, no la abrió. La colocó junto a la talla. Entre el pasado pulido y el presente crudo, aún no había decidido, pero su corazón ya había comenzado a inclinarse. Después de la reunión con Julian, Isabel no dijo nada más. Pero no se fue, no por obligación, sino porque algo dentro de ella aún perduraba, como raíces que se aferran en silencio al suelo, incluso antes de la floración. A la mañana siguiente, cuando Nathan regresó del mercado del pueblo, vio a Isabel agachada detrás de la cabaña, cosiendo semillas. La tierra aún estaba fría, sus manos temblaban, pero sus movimientos eran suaves y deliberados. No necesitaba preguntar, lo sabía. Ella había decidido quedarse. Nathan no dijo nada. Simplemente dejó la cesta en el escalón y comenzó a construir un marco de madera al lado de la cabaña. Dijo que planeaba añadir una pequeña extensión para dejar entrar más luz. Desde ese día, comenzaron a compartir el espacio de manera silenciosa. Isabel aireaba las mantas. Nathan partía la madera. Isabel hacía sopa. Nathan pelaba vegetales. No se tocaban, no hablaban mucho, pero cada acción susurraba suavemente. «Te veo aquí». Una tarde, mientras Isabel se sentaba cosiendo junto a la ventana, Nathan se acercó y colocó un paño gastado sobre la mesa, un abrigo viejo desgarrado en el hombro. Ella sonrió. Por primera vez, la sonrisa permaneció. «Lo remendaré. No tiene que ser perfecto», dijo él. «Solo fuerte». Isabel levantó la vista. En sus ojos, lo no dicho comenzaba a tomar forma. Ambos estaban heridos, ambos dejados atrás, pero en esta cabaña de madera estaban aprendiendo a confiar nuevamente, poco a poco. Esa noche, Nathan dejó una nueva talla de madera sobre la mesa. Ella miró. Mostraba una pichás, a una mujer plantando semillas junto a un hombre que extendía los brazos como un refugio. Sin nombre, sin palabras. Pero esta vez, Isabel rozó su mano contra el hombro de Nathan mientras pasaba, y él inclinó ligeramente la cabeza en una respuesta silenciosa. Aquí, donde el viento aún mordía y la nieve aún se aferraba al techo, la primavera había comenzado en las cosas más pequeñas. La noticia de la muerte de su padre llegó una mañana cuando la nieve ya se había derretido a medias. El suelo comenzaba a respirar, y tímidos brotes verdes se asomaban por la cerca detrás de la cabaña. El mensajero no subió la colina, solo dejó la carta en la vieja caja de madera que colgaba junto a la puerta. Isabel abrió el sobre, su mano temblando ligeramente al reconocer la letra familiar.
una carta de despedida de su padre, breve, pero más pesada que todo lo que él había dicho alguna vez. Vive como desees, no como ellos esperan. La leyó una y otra vez bajo la luz pálida, como si no fueran solo sus últimas palabras, sino la clave de una puerta que nunca se había atrevido a abrir. En el momento en que Isabel terminó de leer la carta de su padre, la dobló, la metió en su abrigo y se volvió hacia Nathan. «Tengo que irme ahora». En el camino hacia abajo de la montaña, la nieve casi se había derretido, pero el suelo estaba resbaladizo y el viento cortaba afilado. Nathan caminaba por el exterior, protegiéndola del viento, su mano firme en su codo cada vez que el camino se inclinaba. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo», dijo. Las primeras palabras que habló durante el viaje. «Si estás cansada hoy, apóyate en mí». Isabel se apartó, no queriendo que él viera las lágrimas que ya se acumulaban en sus ojos. Cuando llegaron al pueblo, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Surgieron susurros, pero esta vez Isabel no bajó la cabeza. Caminó junto a Nathan, su hombro casi rozando el de ella, un escudo silencioso. En la vieja casa donde ahora descansaba su padre, Nathan no la dejó. Ajustaba almohadas, preparaba té para los parientes que llegaban, arreglaba el marco de la foto torcido en la pared. Esa noche, cuando los invitados se fueron, Isabel se sentó en silencio ante el altar. Nathan dejó una taza de té caliente y murmuró: «La gente debe estar orgullosa». Isabel asintió. En esa vieja y desgastada casa, por primera vez, no se sintió sola. Pasaron los años desde el día en que Isabel regresó al pueblo para enterrar a su padre. Ese invierno marcó el fin de algo antiguo, y en silencio comenzó una primavera que nunca se fue realmente. Ahora, la cabaña de madera resonaba con las risas de los niños. El jardín detrás florecía exuberante y verde, y en todas partes del porche había tallas de madera. El trabajo de Nathan, cada una con un recuerdo, una pieza silenciosa de su viaje. Isabel ya no era la chica de la que se susurraba. Era la mujer a la que otros acudían en busca de sabiduría, la que las jóvenes madres visitaban en busca de consuelo. Y a su lado estaba un hombre que ya no estaba roto por la pérdida, sino respetado por la firmeza en sus manos y el calor que construyó en su hogar. No hablaban mucho, no lo necesitaban. Cada día vivían como si se hubieran elegido mutuamente, no por obligación, sino porque era allí donde podían respirar, creer y descansar. Esa noche, mientras el atardecer derramaba oro detrás de los pinos, Isabel descansó su cabeza en el hombro de Nathan. Murmuró, su voz tocada con una sonrisa: «¿Quién iba a saber que la tormenta nos llevaría hasta aquí?» Nathan la atrajo suavemente hacia él. «No fue el destino, fuiste tú». Y mientras el viento barría suavemente alrededor de su hogar en el bosque, la verdad perduró en el silencio. El amor no llegó como un trueno. Creció como una semilla bajo la fría y silenciosa tierra, invisible y quieta, hasta que un día floreció. No era un amor que tronaba, ni una tormenta que sacudía. Era un amor que crecía en cada pequeña acción, en cada momento compartido de silencio, en cada toque suave que decía más que las palabras. Nathan e Isabel aprendieron a estar juntos, no de formas grandiosas y espectaculares, sino en los gestos más simples y profundos. Cada día, con cada paso dado juntos, sus vidas se transformaron en una historia de sanación, de elegir vivir y amar, incluso frente al dolor.